está en el 1:6. Está en el 1:6. Y también está en el 5:10. Sí, gracias, Gilmar. Y en el 5:10. Quiero que los leamos para arrancar de ahí en esta noche. El primero dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso está en el Nuevo Testamento. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces a veces los cristianos no hablan mucho de que son reyes. Pero hermano, somos reyes. Somos reyes. Y las hermanas también. Sí. Reyes y reinas. Y nos hizo reyes. Bueno, allí se aplica a las hermanas también que son reyes. Porque en Dios dice Pablo que no hay varón ni hembra. Nos hizo reyes. Y el 5:10 que está también en Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Se dan cuenta que uno dice y nos hizo tiempo pasado y nos ha hecho. Entonces quiere decir que la iglesia del Señor somos reyes. Y tenemos que aprender ante quién somos reyes, ¿verdad? Porque los cristianos hablan de ser reyes, pero no saben ante quién son reyes. Y nosotros solo somos reyes ante Satanás, ante los ángeles caídos, ante los demonios, ante todas las potestades espirituales. Nosotros somos reyes. Porque con los hermanos no dice la Biblia que somos reyes. Dice que somos siervos los unos de los otros. Amén. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? No le vaya a andar usted ahí creyendo al hermano que usted es rey ante él. No. Ante los hermanos somos siervos y el mayor es el que sirve, no el que es servido. Pero Mateo es el evangelio que Dios nos ha dado para que entendamos cómo se da a luz un rey. O sea que somos reyes, pero por Cristo, porque Él tiene que ser dado a luz por nosotros. Y entonces nosotros somos los reyes que pueden vencer al enemigo. Cristo venció al diablo. Cristo venció a los demonios. Cristo venció a los ángeles caídos. Y fue el más humilde siervo en esta tierra, sirviendo a todos sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiere decir que nosotros como reyes tenemos que atesorar Mateo, porque Mateo nos habla de todos estos personajes que Dios usó para que naciera Cristo. Significa entonces que nosotros podemos ser los que Dios toma en cuenta para que se les forme Cristo. Entonces tenemos que tomar el Evangelio de Mateo en una forma seria, porque si aquí nos muestra a todos los hombres que Él usó para que Cristo naciera en esta tierra, quiere decir que tenemos que estudiarlo a cada uno en una forma particular, porque ellos son para nosotros avisos, ¿verdad? All these men are warning for us, are a warning for us to help us not to do the same thing that they did. Nos ayuda a que no vayamos a hacer lo que ellos hicieron. O sea que Dios nos dice, ok, ustedes son reyes, pues aquí les pongo a estos reyes que tuvieron victoria, pero también quiero demostrarles sus defectos. Porque el plan maravilloso de Dios, aunque muy poquitos cristianos lo conocen, porque los cristianos hablamos de todo, enseñamos de todo, pero muy poquitos cristianos entienden la realidad de la palabra.
andan perdidos en muchos conceptos, en mucho conocimiento, mucho. Como dijera la esposa de Gilmar, muchísimo conocimiento. Pero es raro el que tiene un hablar sobrio, que cuando habla tiene sobriedad en su hablar. Porque yo conozco aún hermanos que se dicen ser apóstoles y no tienen sobriedad en su hablar. Tener sobriedad en el hablar es que nosotros ayudemos a los hermanos a que vean la picture, que vean la fotografía del propósito de Dios, ¿verdad? Y para eso se requiere humildad, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. O sea que bregamos entre todos los cristianos con conocimientos, pero a veces a medias. Muchos hermanos saben que son salvos. Ellos saben que son salvos. Y ellos saben que al aceptar a Cristo ellos son salvos. Pero muy pocos saben que Dios quiere que hereden el reino. Y mientras un cristiano no sabe hacer la diferencia entre su salvación y la recompensa de heredar el reino, mientras no conoce eso, muy difícil que pelee la batalla genuinamente. Porque nosotros tenemos que pelear la batalla y tenemos que hacerlo genuinamente. Y solo lo podemos hacer genuinamente si Dios nos da la revelación de su palabra, ¿verdad? Entonces yo estoy en esta noche introduciéndome a este mensaje de hoy, recordándoles a ustedes que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino. No es para que seamos salvos, sino que es para que reinemos con Cristo. Entonces eso requiere mucha diligencia, porque a cada rey lo puso allí. Pero para que nosotros entendamos bien la palabra, nosotros tenemos que entender cómo es nuestro fin, cuál es nuestro final. Si ustedes no saben cómo quiere Dios que terminen su carrera, difícilmente que abracen todo lo que Dios les enseña. Es bien importante, fíjense que el rey que vamos a hablar hoy, porque el rey de hoy se llama Asa, as soon as possible, Asap, se llama Asa. Pero recuérdense ustedes que Dios nos habló del rey Saúl, nos habló del rey David, nos habló del rey Salomón. Y con esos tres reyes el reino de Israel estaba unido. Era una nación con 12 tribus, un reino. Pero después de esos 120 años, que por supuesto para nosotros los cristianos significan los 120 años del inicio de la iglesia, porque ellos son la sombra para que nosotros entendamos la realidad del Nuevo Testamento. Entonces, si Dios nos pone a un Israel unido por 120 años, eso significa que la iglesia del Señor del Nuevo Testamento fue una sola por 120 años. Y si ustedes van a la historia, ustedes se van a dar cuenta que allá por el año 120 de nuestra era, por ejemplo, Juan se murió cerca del año 100, pero todavía nos relata la Biblia la aparición de un apóstol para los gentiles, que era el apóstol Pablo, y Pablo operó ahí por fines de los años 120 de nuestra era. Entonces, la iglesia fue pura, con todos sus defectos, por supuesto, pero fue pura por 120 años. Y eso es lo que representa el reinado de Saúl, de David y Salomón, 120 años. Después de Salomón, él tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Y Roboam fue un rey muy malo.
ya lo vimos. Vimos que él no quiso hacer caso al consejo de los ancianos, sino que se llevó por el consejo de sus compañeros jóvenes y hasta usó un dicho que el dedo más angosto de su mano era más grueso que la espalda de su papá. Y dijo, y si mi papá les dio azotes, dijo, yo les voy a dar escorpiones. Y fue un fracaso para Israel porque con él se dividió el reino. Entonces Roboam es tipo de los apóstoles que siguieron después de los primeros apóstoles. Dividieron el reino. Entonces noten pues que todo está escrito, o sea, solo es que tengamos un ojo clínico para poder ver bien las cosas y nos damos cuenta que todo está escrito, porque la iglesia se dividió. Ya nos ponen a un Roboán y podemos decir con toda autoridad de Dios que los Roboanes fueron todos los siervos de Dios, reyes, porque somos reyes y sacerdotes. Los reyes Roboanes son los que dividieron a la iglesia y ahí pues ya empezó la primera denominación que fue la Iglesia Católica y hasta nuestra fecha hecha pedazos y los evangélicos hechos pedazos. O sea que solo Roboanes pareciera que han habido en toda la historia, pero no se me vayan a desanimar porque sí hubieron buenos reyes. O sea que en la historia hay buenos reyes, a pesar de que Roboam fue un mal rey porque desde Levítico 18 estaba prohibido para el pueblo de Israel que hubieran homosexuales en el pueblo de él y que hubieran gentes malvadas. De acuerdo a la ley las mataban, ¿verdad? Para nosotros significa también asuntos morales, que nosotros como cristianos no tenemos que participar de las cosas que participa el mundo. Entonces con Roboán se ve digamos, la desobediencia de los reyes. Y después de Roboán él tuvo un hijo que se llamaba Abías, que es el mismo rey Abiam o Abías. Y Abías fue el último mensaje que yo di. El que me sigue por Facebook no pierde el hilo, sino que lo va siguiendo, ¿verdad? Y Abiam era el medio corazón para Dios. En inglés es half-hearted. Él era un rey a medias que siguió todos los pecados de su padre, dice. Pero cuando peleó con Jeroboam, lo venció debido a que él siguió la dirección de Dios de mantener con el pueblo de Judá los reglamentos de Dios. O sea que para nosotros todo eso, yo les estoy dando la sombra y la realidad. Para nosotros ahí entran todos los reyes, y estoy hablando de nosotros, los cristianos, los reyes cristianos, no los reyes magos, ¿verdad? Porque ahora hasta sacan, dicen, los reyes vagos, ¿verdad? Malhechor, sí, voy a saltar, Baltasar, y el otro que se llama Gaspar dice, voy a malgastar, dice. Entonces, pero no, nosotros los reyes que Dios ha usado en toda su historia para mantener el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está representado por el pueblo de Israel. Entonces, los reyes que Dios usó durante toda la historia están escritos, o sea que solo nos está diciendo Dios todo lo que ha pasado durante los 2000 y pico de años de la iglesia. Entonces sabías que era un rey que por la única razón que Dios lo respaldó fue porque, si ustedes leen, dijo él cuando peleó contra Jeroboam, que era el compañero de él del norte, y que son los pleitos de los ministros de toda la historia, pues porque siempre han peleado los ministros que son liberales y que no llevan la palabra de Dios en una forma pura, siempre han peleado contra los hermanos que sí quieren vivir una palabra pura.
Y eso está representado por el rey Abías, porque el rey Abías dice que siguió todos los pecados de su padre, pero ganó las batallas de Dios debido a que se mantuvo en la adoración correcta con el tabernáculo, porque se recuerdan que el tabernáculo se quedó en Judá, mientras que Jeroboam en el norte les mandó a hacer becerros de oro, lo mismo que Aarón cuando Moisés se fue al monte. Les hizo becerros de oro y les dijo, estos son sus dioses, ¿verdad? Y para que no vinieran a adorar a Jerusalén, sino que se quedaran allá, y puso sacerdotes de acuerdo al pensamiento de él. Dice que con un carnero y 7 becerros los consagraba, y le cambió la fecha porque la consagración, la fiesta solemne se tenía que hacer en el 7º mes, él la hizo en el 8º mes y ponía a cualquiera a ministrar. Bueno, eso ya es, solo imagínense ustedes lo que eso significa en la historia de la iglesia, porque aquí nosotros lo que nos interesa es la parte de nosotros, pero nos guiamos por todo lo que Dios escribió acerca de esos reyes. Bueno, entonces, después de Abías, dice que Abías es el papá de Asa. Y entonces vamos a ir a los versículos para ir leyendo un poquito de Asa para que ustedes se familiaricen. Ahorita les hice un resumen de todo lo que he predicado hasta donde voy ahorita. Ahorita vamos a ver qué aspecto nos presenta Dios a través de este rey para que nosotros lo entendamos. Pero cuando yo les mencioné a ustedes de saber la diferencia entre salvación y reino, ahí se recuerdan pues que tenemos una foto que nos muestra cómo es el milenio. O sea que ahorita que Cristo regrese, bueno, ahorita estamos esperando que haya guerra y ya va a empezar, de repente empieza. Ya otra vez ahorita ahí nos andan calentando la mente. Ahora Irán, ¿verdad? Ahora ya bombardearon a Irán los Estados Unidos porque estaban molestando los barcos que son cargueros. Y pues Estados Unidos siempre usa excusa, dice, no estamos en guerra con Irán, sino que estamos defendiendo, cuidando los barcos que no los quieren dejar pasar con la mercadería. Pero nosotros sabemos que ahorita lo que viene es una guerra y la mechita a veces se enciende y a veces se apaga, a veces se enciende y a Dios le hace y la vuelve a apagar, pero todos sabemos que lo que viene ahorita es esa guerra para que se levante un hombre bien inteligente, entre comillas, que haga la paz. Porque no han encontrado quien haga la paz. Firman y firman tratados de paz y que es, pero como decía aquel hermano, en vez de paz están paz, ¿verdad? Están en guerra. Y después de que ya empiece la guerra, tiene que aparecer ese hombre que todos nosotros sabemos que es el anticristo. Y él va a generar paz, y cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina, porque Cristo va a convocar a todos los enemigos de Israel en el monte de la decisión, allá en el valle de la decisión, en el valle de Megido, y ahí los va a poner a todos a pelear, pero Él es el que los va a traer, pero tiene que usar la excusa de la guerra y de la paz que el hombre va a producir. Entonces, les decía pues que es importante entender que lo que viene es el reino, porque la mayoría de cristianos está pensando en irse al cielo. O sea, todos, usted, mire, la mayoría de iglesias usted las va a oír hablar a los pastores, a los miembros, es que nos tenemos que ir al cielo, nos tenemos que ir al cielo. Y debido a esa clase de mensaje es que la iglesia está ciega. Porque la iglesia quiere irse al cielo y Cristo quiere venir a la tierra, se van a cruzar. Fíjese, se van a cruzar. Porque la palabra de Dios dice que Cristo viene a reinar ahorita aquí a la tierra por 1000 años para enseñar la justicia. Entonces, ¿qué objeto tiene irse al cielo si Él se viene para acá? ¿Dónde quieres estar tú? Donde esté Cristo. Amén. Pero ya viste que el mensaje es tan liviano y tan lleno de confusión que los hermanos todos, amén. Usted va a una
a una o a 1000 congregaciones. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¡Amén! Ya están cansados del marido o cansados de la esposa y por eso mejor se quieren ir al cielo. Yo quiero reinar con Cristo. Yo quiero reinar con Cristo. Porque mi Biblia dice que si yo me abstengo de muchas cosas, yo puedo heredar el reino. Ahí lo dice. Y dice, no erréis, porque ni estos, ni estos, ni estos, ni estos heredarán el reino. Entonces, es muy importante que usted tenga la foto de que el reino viene. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde que Cristo vino, se está acercando y acercando y acercando, y va a llegar el momento que se establezca. Entonces, si usted logra ver eso, ¿quién quita? Y la misericordia de Dios lo hace vencedor. Y entonces usted reina con Cristo. No va al lloro y al crujir de dientes. Usted va a ser la virgen prudente que tenía aceite en su lámpara y en su vasija. Y entonces usted puede ir a las bodas. Usted puede reinar con Cristo. Pero si no alcanza a ver eso, de balde le predica el hermano Carriba aquí todos los días. De balde. Porque usted no agarra la onda. Pero si usted agarra la onda, entonces usted ya sabe que cuando Cristo regrese, va a haber resurrección y va a haber transfiguración. Los que estén vivos van a ser transfigurados y los que estén muertos van a ser resucitados. Pero si somos vencedores y estamos vivos, ahí está en la Biblia a dónde nos van a mandar. Y si estamos muertos cuando Él regrese, pero nos morimos como vencedores, ahí está en la Biblia a dónde nos van a mandar. Entonces, por favor, quiero que se den cuenta que una de las razones por las cuales Dios puso a todos esos reyes ahí en la Biblia es porque muchos de ellos comenzaron mal y terminaron bien. Y otros comenzaron bien y terminaron mal. Y ustedes saben que eso está en la Biblia. Pablo le dijo a los Gálatas, empezasteis en el Espíritu y terminasteis en la carne. Asa es el rey que empezó bien. Pero hay unos misterios ahí que cuesta un poquito entenderlos. Vamos a ir a donde está él, pues. Vamos a Primero de Reyes, porque nos queremos familiarizar con Asa. ¿Cuántos se quieren familiarizar con Asa? ¿Cuántos creen que Asa, a saber qué les quiere decir Dios? ¿Cuántos creen que Asa, a saber qué nos quiere decir Dios? Pero vamos a Primero de Reyes y vamos a estar en el capítulo 15. Capítulo 15. Y nos empiezan a hablar de él en el versículo 9. Primero de Reyes 15. Vamos a leer del 9 al 24 para que ustedes se familiaricen con Asa. Dice, en el año 20 de Jeroboam, ¿se acuerdan que Jeroboam es el primer rey del norte? Ya cuando él llevaba 20 años gobernando allá en el norte, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Siempre acuérdense, el reino se dividió en dos, Judá y Jerusalén. Judá e Israel. ¿Se recuerdan que les dije, verdad? Que Israel es un nombre universal, Judá es un nombre local. Y hasta preguntamos a cuál quieres y reinó. Ahora, yo quiero que ustedes consideren a este rey porque es fácil tal vez reinar 4 años y ser reelecto y gobernar 4 años, más. Ser presidente de Estados Unidos 8 años, puede decirse que eso hasta es piece of cake.
Pero que alguien gobierne un reino, una nación, por 41 años, hermano. Acuérdense de Abías. Abías reinó únicamente 3 años. El que era papá de Asa, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y detengámonos ahí porque yo quiero que ustedes se den cuenta que este Asa es hijo de Maaca, amén, hija de Abisalom. Pero yo quiero que ustedes vean también a Abián o Abías en el capítulo 15 y versículo 2. Regresemos al 15:2. En el 15:2 habla de Abías y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Si alguien lee la Biblia sin atención, pues ni cuenta se da que Abías y Asa, siendo el papá y el hijo, ¿cómo es que son hijos de la misma mamá? Si alguien no pone atención, ¿verdad? Y lee la Biblia nada más por leerla. Pero para poder entender por qué los dos son hijos de Maaca, ustedes van a encontrar al seguir buscando versículos. Busquen a Maaca en todos los versículos que aparezca ella. Ella es abuela de ellos. ¿Ok? Es la abuela de ellos. Por eso la Biblia dice que es madre de los dos, de Abías y de Asa. No es que sea la mamá de los dos, porque uno es el papá y otro es el hijo. Es abuela de los dos. ¿Ok? O sea que cuando en la Biblia se habla de los padres, ¿verdad? Los patriarcas, por ejemplo, dice que Cristo es hijo de David su padre. ¿Ok? Entonces, pero hay un montón de generaciones en medio de los dos. Entonces solo regresé a esos versículos para que se den cuenta ustedes que Maaca es la abuela. Y van a darse cuenta que ella es muy importante porque este rey no la dejó que fuera reina. Ella quiso ser reina y él, siendo su nieto, dijo no. Entonces Asa, la mayoría de predicadores le llaman el reformador, así como le llamaron a Martín Lutero, reformador. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Regresemos entonces por donde íbamos. Primero de Reyes 15:11, ¿nos quedamos o 15? Sí. 15:10. Regresemos al 10. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su abuela, es correcto decir así, el nombre de su abuela fue Maaca, hija de Abisalón. Versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense pues, como David su padre. O sea que aquí nos muestra que Asa hizo el bien, empezó bien. ¿Por qué les digo que empezó? Porque ahí van a ver cuando terminó su vida que tuvo cierta desaprobación de Dios, mostrándonos la vida de nosotros, que si no mantenemos el ritmo, nosotros podemos ser desagradables ante Dios, que es que nuestro reino no sea aprobado, ¿verdad? Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, versículo 12, porque quitó del país a los homosexuales. Fíjese que, sí, los sodomitas, cuando la Biblia habla de sodomismo, está hablando de homosexualismo y de lesbianismo. Roboam permitió que hubieran homosexuales y permitió que hubieran ídolos. Ahora, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, ¿qué significan los homosexuales literales del Antiguo Testamento? Significan personas que no tienen una definición en su vida. Están desorientados.
¿Se recuerdan cuando estudiamos Levítico los que vertían semen en la tierra? Cuando tenían flujo de semen. ¿Qué quiere decir para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento eso? Que nosotros estamos enfermos y no engendramos hijos. Todo en la Biblia tiene su significado, solo que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber trasladar el Antiguo Testamento al Nuevo y saber aplicarlo. Pero este rey quitó del país a los homosexuales y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Que sus padres habían hecho. Ahí está Roboam, ahí está Abías. Ellos permitieron que hubiera todo esto. Ahora, muchos hermanos solo saben usar la Biblia en una forma elemental. O sea que muchos cristianos solo usan la Biblia elemental porque algunos predicadores solo hablan de que nosotros debemos estar en contra de ese pecado de lujuria y de sodomismo y de prostitución. Pero para nosotros significa dos cosas, lo moral y lo espiritual. Porque si nosotros aceptamos el sodomismo espiritualmente hablando, o sea que no predicamos en contra de él, en contra de esa malicia y de esa ministración de ángeles caídos, porque Sodoma es la ministración de los ángeles caídos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios porque nosotros tenemos hijos y en ellos va a visitar la maldad de nosotros Dios. Si los hermanos dejan que sus hijos varoncitos jueguen con muñecas, olvídense, tarde o temprano, ese espíritu se les va a desarrollar. Sí. O la niña que juega con carritos. O sea que eso es nada más en lo moral, hermano. Pero en lo espiritual nosotros tenemos que tener definición. Nosotros tenemos que ser personas espiritualmente correctas, sin andar desorientados de nuestros pensamientos, actuando como hombre si es mujer o actuando como mujer si es hombre. Sí, por eso dice que los afeminados no heredarán el reino, hermano. Y eso que afeminado, que cuando usted mira que su varoncito tiene modales de mujer, póngale ojo y enséñele que él no es mujer. Muchos tienen miedo de enseñarles a sus hijos y por eso cuando ya están grandes les resultan lo que son, porque nunca los instruyeron en una forma correcta. Y ahora que ya están grandes, ya están fuera de sus manos, porque ahora ya son adultos, usted ya no puede hacer nada. Quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Fíjese que Asa captó que Dios lo podía castigar a él por lo malo de sus padres. Y por eso, gloria a Dios que tenía un corazón para Dios. Sigamos leyendo. También privó a su abuela de ser reina. Privó a su abuela de ser reina. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué significa para nosotros privar a nuestra abuela de ser madre, de ser reina madre? ¿Qué significa? Yo no quiero morirme, hermano, sin saber lo que significa la palabra de Dios del Antiguo Testamento para mí. Si usted se quiere morir sin saber, muérase. Pero muérase sin saber, pues. Pero yo siempre oro y le digo, Dios mío, Señor, esta es palabra tuya. Y para un judío significa una cosa, pero para un gentil significa otra cosa. ¿Quién será nuestra abuela, hermano? ¿Quién será nuestra abuela? Sí, espiritualmente.
¿Tú sabes quién es tu madre? Espiritualmente, ¿quién es? ¿Quién es tu madre espiritual? La Biblia lo dice. Sí. La Nueva Jerusalén dice que es la madre de todos nosotros. Entonces, ¿quién será nuestra abuela? Privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Hermano, nuestra abuela son todos los que nos han encaminado a la idolatría. Mire, se lo voy a poner más claro. ¿Sabe quién es su abuela? La Iglesia Católica, de ahí viene usted. De ahí viene. Pero gracias a Dios que Asa privó a su mamá de ser reina. Usted sabe que para todos los católicos la iglesia es la madre de ellos y la Virgen. Dele gracias a Dios que usted está caminando como Asa, porque usted ya no permitió que esa su abuela lo siguiera amamantando. Tal vez usted nunca fue católica, entonces era su abuela. Era, pues, era, pero gracias a Dios que Dios la libró. ¿Por qué? Porque usted vino blindada, usted desde antes de la fundación del mundo, el Señor la destinó para ser una hija de Él. ¿Verdad que sí era así? ¿Verdad que sí se persinaba? ¿Verdad que sí? Ay, usted no me vaya, me quiere engañar. Es que dice, no, mi abuela era mi abuelita, así con cariño. Pero la realidad, hermano, es que la palabra de Dios nos muestra la realidad a todos nosotros, solo que está escondida. Se da cuenta que está escondida por el Espíritu Santo para que solo el que Dios le quiera revelar alcance a ver la verdad. Porque los ídolos de Acera, ¿quién era Acera? Acera era la diosa de los cananeos. Sí, era la diosa de los cananeos. Acera era la misma que Arot y Astarot. Astarot se llamaba, es más, le decían Baala. Baala, porque era la consorte o compañera. Consorte es compañera. Era la consorte de Baal. Ahora, es difícil creer, hermano, que Judá, el pueblo de Dios, tenía esa clase de ídolos, hermano. Estaban revueltos, estaban bien mezclados, hermano. Es lo que la Iglesia Católica ha hecho. Están bien mezclados, hermano. ¿No ve qué va a predicar el Papa estos mensajes, hermano? Si él mismo dice, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser flexibles. Dice, hay hombres atrapados en cuerpos de mujeres y mujeres atrapadas en cuerpos de hombres. Imagínense, hermano. Y pobre los papás, porque al final dice, ¿qué voy a hacer si es mi hijo? Es mi hija, tengo que... Pues sí, ¿qué vas a hacer ahora? Porque la tuviste chiquita y lo tuviste chiquito y pudiste haberle enseñado bien. Pero por tu irresponsabilidad Dios te está castigando. Y órale a Dios que cambie de apetito. Porque gracias a Dios algunos cambian de apetito, hermano. You understand what I'm saying, ¿verdad que sí? Entendemos lo que estamos diciendo. Y vamos a actuar como Moody, porque Moody decía, cuando veía a alguien con problemas, decía, ahí voy yo, si Dios no hubiese tenido misericordia de mí. Vuelvo a decirles pues, ustedes tienen hijos chiquitos, cuídenlos. Más que todo, ustedes vivan una vida entera y consagrada a Dios y Dios se los protege.
Sí, la sociedad defiende todo. Déjalo ser, dice. Exacto. Pero ahí van a ver que estas escrituras se van a ir poniendo más serias y más serias y más serias. Y vamos a ver el final de Asa. Porque Asa fue un buen rey. Y Asa ahí dice que era perfecto de corazón, hermano. Pero que al final, confió más en los hombres. Eso es peligroso para nosotros, hermano. Porque quiere decir que nosotros podemos al final de nuestra vida confiar más en la sabiduría de los hombres que en la sabiduría de Dios. Y puedes tener toda una vida llena de Dios y por no confiar en Dios hasta el final, te vas al lloro y al crujir de dientes. Pero gracias a Dios, pues que no nos perdemos. Esa es la bendición de los cristianos, hermano, que nosotros no nos perdemos. No vayas a creer que tu hijo o tu hija se va a perder por esas cosas. No, al final lo tienen que mandar a arreglarlo donde tú no le ayudaste que se arreglara. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que Él escoge y predestina, no matter what, es de Él. Entonces también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su abuela y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Lean qué quiere decir hacer cosas junto al torrente de Cedrón y se van a dar cuenta lo que Moisés hizo allí y todo. Y después hablamos, en otros estudios podemos dar todo, pero ahorita solo queremos avanzar en lo que es Asa, versículo 14. ¿Sí? La nota aparte, los cubanos, yo trabajé con cubanos, siempre decían hacer consor. Sí. Yo no sé qué significa eso, pero imagino que lo habrán sacado de ahí. ¿Consorte? Consorte y hacer, consorte. Ahí está, acera y consorte, compañero de los ídolos. Son bastante brujos. Sí, ellos son brujos. Sí. No, sí, mira, cuando nosotros hablamos de todo lo que Dios le prohibió a Israel, hablando moralmente, pues son desviaciones y lujurias y homosexualismo, lesbianismo y hasta relaciones con animales. O sea que Dios prohibió que se metieran con animales porque en el Antiguo Testamento muchos hombres se metían con animales. Hace poco yo estaba oyendo una historia, imagínate, están en la corte los dos esposos, están en la corte y entonces la esposa está acusándolo al esposo y dice, me quiero divorciar de él. Y la juez, bueno, ¿y por qué te quieres divorciar de él? Porque él está enamorado de alguien más, dice. Y lo más tremendo, dice, es que enfrente de mí está haciendo las cosas y entonces tú conoces a la persona con quien que está él enamorado. Sí, dijo, el problema es que es nuestra perra. Y él tiene relaciones con la perra enfrente de mí, entonces yo me quiero divorciar porque yo ya no tolero eso. Dice. Ahora, y muchos ni siquiera se imaginan de lo malvado que es el hombre y de la suciedad que hace el hombre. Y ojalá que nosotros no vayamos a andar en esas cosas de pornografía y todo eso, porque eso lo arrastra al hombre, aunque sea cristiano, se lo jala y se lo jala. Y al rato no se conforma con ver solo pornografía de hombres y mujeres, sino solo de hombres y mujeres y mujeres, y luego hasta animales, porque ahora con los medios de comunicación, ahí lo tienes en la mano. Solo le pones y ahí te ponen todo lo que tú quieras. Por eso es que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a la palabra, porque a pesar de que todo eso es moralidad, tenemos no solo la moralidad, sino que tenemos la revelación profunda de lo que significa eso en nuestra vida espiritual. Entonces nosotros matamos los dos pájaros de un tiro, ¿verdad? O sea que Dios prohibió todo lo que el hombre hace ahora. Hoy día muchos hacen lo mismo, muchos. También oí de un caso de dos hermanos que llegaron a una congregación, dos esposos, llegaron a una congregación y
después que el pastor estuvo predicando acerca de todo Levítico, porque ahí en Levítico está toda la ley moral, ellos dos se compungieron y ya le hablaron al pastor y le dicen, pastor, fíjese que Dios nos habló y nosotros ya no podemos vivir juntos. Dice, Dios habló por medio de usted y ya no podemos vivir juntos. ¿Pero por qué? Le dice, ¿no están casados? Sí, sí estamos casados, pero es que legalmente, dice, ella es mi prima. Ella es hija de la hermana de mi mamá. Dice, y yo ya me sentí mal porque dice que eso es pecado ante los ojos de Dios. Y pues nos vamos a divorciar y pues yo voy a tomar la responsabilidad de mis hijos. Yo los voy a mantener, dijo, pero ya espiritualmente ya no me siento bien por el mensaje que usted dio. Bueno, pues ojalá el que se metía con la perrita, Dios le hubiera hablado también, ¿verdad? Y ojalá que los de aquí Dios nos hable también en las áreas que nosotros no somos puros, ¿verdad? Porque a veces es la iglesia del Señor, pero hay muchas impurezas en medio de nosotros. Casi no hay amenes. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Fíjese, él era un buen rey, hermano, pero no pudo quitar los lugares altos. Los lugares altos era donde estaban los árboles frondosos y allí no solo presentaban sacrificios a los ídolos, sino que tenían vida sexual delante de los dioses ajenos. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Wow, ¿verdad que eso asusta? Eso asusta, ¿verdad? Que uno sea puro ante Dios, que tenga un corazón perfecto toda la vida. O sea, gracias a Dios que Dios también toma en cuenta todo lo bueno que usted hace. Todo lo bueno que usted hace, Dios lo toma en cuenta. Por eso dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces como que van a hacer un inventario, como que Dios va a decir, tienes más cosas buenas que malas, te vamos a dar chance. Porque a él lo llamó, mire, perfecto. Versículo 15. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. 16. Hubo guerra entre Asa, ya ahí hay otro rey, Baasa es del norte, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Eso ya sabe usted pues que todos los reyes en el espíritu van a tener guerra contra los reyes del norte. Siempre van a haber pastores contra pastores y diciendo que no está bien esto, que no está bien aquello, que aquí, que allá, que todo el tiempo va a haber guerra entre el norte y el sur. 17. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Fíjese pues, el rey del norte cerró la entrada para no dejar entrar a ninguno. Ya ustedes están ejercitando su espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer un rey del Nuevo Testamento para no dejar entrar a otros a través de la puerta? 18. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, usted ya sabe que está hablando de pura gente transformada. Todo el oro y la plata, hermano. Dice que la obra de nosotros va a ser probada si es oro, plata
heno y hojarasca. Pero todo lo que está representado por joyas son hermanos que el rey protege para que sean transformados. Asa metió todos los tesoros, mire, de la casa y los entregó a sus siervos y los envió al rey, el rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, mire pues, diciendo, haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Fíjese, el rey de Israel estaba haciendo la guerra a él. Entonces ahora viene Asa con su astucia y envía las riquezas a ese rey de Siria. Ya allí él empieza a mostrar que confía más en el hombre que en Dios, porque dice, es que no quiero que me haga la guerra. No quiero que... Entonces, espiritualmente hablando, muchas veces nosotros no queremos que nos hagan la guerra. Y entonces preferimos dar las riquezas para que hagan alianza con nosotros. Mire, él era un impío. Ese era el rey de Siria. Sigamos leyendo. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet, Maaca y todo Cineret con toda la tierra de Neftalí. Versículo 21. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y edificó el rey Asa con ella a Geba de Benjamín y a Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá? Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies. Este es un rey del Nuevo Testamento que ya no fue de pies hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de paz. ¿Ah? Entonces, yo creo que aquí se terminó él, ¿verdad? Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar su hijo Josafat. Pero como todavía no hemos estudiado totalmente a Asa, vamos a descansar, vamos a dejar descansar un ratito a Josafat, porque nos vamos a ir y con esto termino. Vámonos a dice que todo lo demás está escrito en Crónicas. Vayamos a Segundo de Crónicas, capítulo 14, y ahí vamos a meditar un poquito largo, tal vez otros 2 mensajes, porque ahí está todo lo que él hizo. Capítulo 14, 15 y 16. ¿Cuántos alcanzan a ver que fue un hombre que empezó bien, pero que después empezó a confiar en el hombre? Hizo alianza con el que estaba aliado con su hermano del norte, pero como el hermano del norte le hacía la guerra, le dijo, aquí te mando todos estos presentes, deshaz la alianza que tienes ahí con el rey de Israel y afiánzate conmigo, aliémonos, y entonces las cosas se van a poner buenas. Y entonces Dios lo enfermó. Segundo de Crónicas 14:1, mire. Durmió Abías con sus padres, el hermano de Asa, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días
tuvo sosiego el país por 10 años. O sea que sí podemos producir sosiego en el pueblo. Y el número 10 es prueba de tribulación. 10 es prueba de tribulación. Y luego dice el 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Aquí nos dijo que nos van a contar toda la historia en una forma más completa y más detallada. Por eso dice, no está escrito en las crónicas todas las cosas que hizo Asa. Versículo 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Ya empezó pues la reforma. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Se da cuenta que cuando un rey se decide, Dios se agrada? Dios habla bien de él. Entonces, de nosotros depende si nos apegamos a la palabra y cumplimos sus mandamientos para que Él diga por lo menos que fuimos perfectos de corazón. Ya lo demás, ahí van a ver que ni habla mucho, solo todos los capítulos van a hablar de todo lo bueno y solo en unos 4 o 5 versículos dice que confió en los médicos. Ya sabemos que él tenía esa debilidad. Él confió en las alianzas de los mundanos. Él prefería hacer alianza con los mundanos. Cuidado con hacer alianza con los mundanos, porque hay hermanos que hacen alianza con los mundanos, hermano. Sí, hay muchos que se juntan con los mundanos, hermano, y nunca les hablan de Cristo. Nunca. No les hablan y les dicen, mira, Dios tiene un propósito para tu vida. Porque el día que le digan la verdad los corre. ¿Sabes qué? Sáquese. Entonces prefieren estar ahí solapados y escondidos, siendo cristianos y viviendo una vida hipócrita. Porque delante de ellos son hipócritas. ¿Aló? Bueno, vamos a dejar por ahí. Que Dios me los bendiga a todos por hoy. Y si Dios quiere, en el siguiente mensaje seguimos 2 de Crónicas 14, 15 y 16 para entender con más claridad todo lo que Dios quiere darnos de victoria para que Asa solo sea una historia en la que nosotros no participamos. Participemos de todo lo que Él hizo reformando, pero en lo que Él hacía, confiando en el brazo de hombre, eso renunciemos, hermano. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das de estudiar tu palabra.